interna o medial del primer cartílago condralo-costal, porque recuerden que las costillas no llegan a articularse directamente con el esternón, lo hacen por intermedio de los cartílagos condrales o costales. Entonces hay esas dos facetas, una faceta elíptica para la extremidad external de la clavícula y una faceta triangular para la extremidad interno-medial del primer cartílago condralo-costal. También encontramos a nivel de la clavícula dos facetas articulares elípticas que van a encajar con esta faceta elíptica propiamente dicha, formando un ángulo de 85 a 95 grados. A ese nivel también voy a encontrar los meniscos, ¿no? El menisco es una estructura cartilaginosa que une y disminuye la fuerza que se ejerce en esa articulación. Encontramos también ligamentos. ¿Qué ligamento? El ligamento externo clavicular anterior, cuyas fibras son transversales, discretamente oblicuas. Y si hay un ligamento externo clavicular anterior, hay un ligamento externo clavicular posterior, cuyas fibras son transversales. También tenemos un ligamento interclavicular. Ese ligamento interclavicular, sus fibras son transversales y unen la extremidad external de una clavícula con la extremidad external de la contralateral, pasando por la escotadura, ¿no es cierto?, yugular, o conocida como horquilla external, ¿no? Luego también tenemos otro, el ligamento costoclavicular. Este ligamento costoclavicular es un ligamento triangular cuyo vértice está abajo, base está arriba. Tenemos que nace a nivel de lo que vendría a ser cara superior, borde superior del primer cartílago condralo-costal y va hacia la cara inferior, tercio medio o interno de la clavícula. Luego tenemos que eso está reforzado por una sinovial interna y evidentemente por una sinovial externa, envuelto por una cápsula articular. ¿Qué movimientos me lleva a hacer o me produce esta articulación externo-costoclavicular? ¿No? La clavícula llevando consigo al miembro superior en descenso, en elevación, en proyección hacia adelante, en proyección hacia atrás y en circunducción discretamente. La otra articulación acromio-clavicular. Acromio, que vendría a ser en el omóplato, ¿no es cierto? El omóplato o escápula. Clavicular, extremidad externa o lateral o acromial. Se unen. Ambas superficies son planas. Entonces, si son planas, quiere decir que es una diartrósica artrodia o plana, ¿no? Esta articulación va a tener también sus facetas articulares, va a tener sus cápsulas articulares y va a tener ligamentos que apoyen esta articulación. Tenemos el menisco también respectivamente, tenemos el ligamento acromio-clavicular superior, cuyas fibras son transversales, tenemos el ligamento acromio-clavicular inferior, también cuyas fibras son transversales, tenemos a ese nivel la cápsula articular que envuelve, y tenemos también que esta articulación me permite movimientos de desplazamiento en todas las direcciones. Luego tenemos la articulación coracoclavicular, quiere decir entre la apófisis coracoides, que estaba en el borde superior del omóplato o escápula, ¿no?, hacia la clavícula, ¿no?, por intermedio o hacia la cara inferior de la clavícula, pero tercio lateral. Y ahí tenemos lo que vendría a ser el ligamento trapezoide y el ligamento conoide respectivamente. Recuerden que el ligamento trapezoide es un ligamento cuadrangular, ¿no? Tiene una cara anterior, posterior, un borde superior, un borde inferior, un borde medial y un borde lateral. En cambio, el ligamento conoide es un ligamento conocido como un ligamento triangular, cuya base está arriba y cuyo vértice está abajo, ¿no?, y cuyas fibras son oblicuas discretamente. Se dice que entre el ligamento trapezoide y conoide debe existir un espacio, ¿no?, que algunos autores lo mencionan, otros autores no lo mencionan. También es necesario saber o recordar en primer lugar que en el borde superior del omóplato o escápula había una escotadura, la escotadura coracoidea, y que por esa escotadura coracoidea cierra o pasa el ligamento coracoideo. Quiere decir que esa escotadura coracoidea queda cerrada en un orificio, ¿cierto? Y por ese orificio pasa el van supraescapular, vena, arteria y nervio supraescapular, aunque tenemos variantes anatómicas. En algunos libros ustedes van a encontrar que el nervio pasa por encima y la arteria y vena por dentro. Y en otros libros van a encontrar que es la arteria, ¿no? Son variantes anatómicas, no es que ninguno esté mal, sino que se describe lo que se encuentra en la disección, nada más, ¿no? Entonces quiere decir que a ese nivel,
Si yo voy algún día a disecar, no sé, voy a ser traumatólogo, ¿no? O traumatóloga, tengo que tener mucho cuidado porque mi punto de reparo es que ese nivel está el ván supraescapular, ¿no? Listo. ¿Qué otros ligamentos propios de la escápula? ¿No? Tenemos el ligamento acromio-coracoideo, que viene del acromion hacia la apófisis coracoides. Luego tenemos, ¿no?, la articulación escapulohumeral. La articulación escapulohumeral o glenohumeral es una articulación bastante completa, de tipo diartrósica o sinovial y de género en artrosis, quiere decir que hace todos los movimientos. ¿Cuáles son las estructuras óseas comprometidas? La cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, que estaba en el omóplato o escápula. Están cubiertas ambas partes óseas por cartílago hialino, ¿no? Se lo compromete, ¿no? Acá está la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea, ambos cubiertos por cartílago hialino, y van a formar un rodete, rodete glenoidea. A ese nivel encontramos una cápsula, la cápsula articular. Y también vamos a encontrar lo que vendría a ser ligamentos, ligamento glenohumeral, ¿no?, que tiene su fascículo superior, medio e inferior. Y se dice que entre el fascículo medio e inferior hay un orificio para el pase de la arteria circunfleja escapular. Esa arteria circunfleja escapular que la ubicábamos, ¿no es cierto?, dentro del triángulo homotricipital. Luego, también tenemos otro ligamento, que es el ligamento coracohumeral, que viene de la apófisis coracoides hacia el húmero, exacto, hacia lo que vendría a ser por debajo de la cabeza del húmero, es decir, en el cuello anatómico. Y luego tenemos otro ligamento, que es el ligamento transverso humeral. Ese ligamento transverso humeral sirve de techo o cierra a la corredera bicipital. Recuerden que por la corredera bicipital discurre lo que vendría a ser el tendón del músculo en la porción larga del bíceps braquial. Entonces, este tendón que discurre por ahí tiene como un techito, esa corredera. Ese techito vendría a ser el ligamento transverso humeral. A ese nivel también tenemos las bolsas o bursas que hemos mencionado. La bolsa bicipital, o sea, por dentro de este canal bicipital. Luego tenemos la bursa subdeltoidea, que está por debajo del músculo deltoides, y la bursa subescapular, ¿no? A nivel del miembro superior hay 3 bursas a nivel del hombro o de la articulación glenohumeral, ¿no?, que son importantes. Usualmente estas bursas no son las que producen bastante patología, la bursitis o el dolor doloroso, ¿no? A este nivel también de la articulación escapulohumeral hay que mencionar, ¿no es cierto?, la inserción de unas estructuras musculares que se insertan tanto en el troquín como en el troquíter, conocida como el manguito de los rotadores. Y esas estructuras musculares, ¿no es cierto?, me van a permitir que yo mueva el hombro hacia la parte interna o externa, o sea, una rotación interna y externa respectivamente, ¿ya? Entonces tengo que recordar quién forma parte del manguito de los rotadores, o sea, la estructura muscular que llega al troquín, que vendría a ser el músculo subescapular, y al troquíter, que tenía 3 carillas o laminillas, que era superior, medio e inferior, que son los músculos supraespinoso, la laminilla o carilla superior, infraespinoso, la laminilla o carilla media, y redondo menor a la laminilla o carilla inferior. Entre los 4, esas estructuras óseas agarran lo que vendría a ser la epífisis proximal del húmero y forman lo que se denomina el manguito de los rotadores, ¿no?, que hay una patología del manguito de los rotadores, que ya la vamos a estudiar más adelante en otros cursos. Tenemos músculo subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Listo? ¿Qué movimientos me permite hacer esta articulación escapulohumeral? Movimiento de flexión, ¿no es cierto?, de extensión, de abducción, de aducción, ¿no?, de rotación medial, de rotación lateral, y si sumo todos los movimientos, lo que vendría a ser la circunducción. Es la articulación mucho más completa, que puede realizar todos los movimientos. Ahora, hablemos de articulación del codo. Cuando hablamos de articulación del codo, tenemos que hablar de 3 estructuras óseas comprometidas. 1, la epífisis distal del húmero. 2, la epífisis proximal tanto del radio como del cúbito. Entonces tenemos que hablar que a este nivel va a haber una cápsula articular que va a envolver a esas estructuras óseas, y esas estructuras óseas están cubiertas por cartílago hialino. Entonces, tenemos la articulación húmero-cubital, tenemos la articulación húmero-radial y tenemos la articulación radio-cubital proximal. Entonces, analicemos cada una de ellas. Articulación húmero-cubital, quiere decir que será la articulación entre la epífisis distal del húmero
exactamente la fosa holocraniana con la epífisis proximal del cúbito, exactamente con lo que se denomina la cavidad sigmoidea mayor, ¿no? Que tiene un eje vertical donde está el olecrano, ¿cierto? Así. Esa es la articulación. ¿Qué tipo de articulación es esa? Es una articulación diartrósica de género troclear, o en pivote, o en bisagra, igual que una puerta, ¿no? Luego tenemos la articulación húmero-radial. La articulación húmero-radial es la articulación que se da entre la epífisis distal del húmero, que recuerden había una fosita conocida como fosita radial, o fosita condilia, o fosita supracondilia. A ese nivel se alberga, cuando uno flexiona el codo, se alberga lo que vendría a ser la cabeza de radio. Entonces hay una articulación húmero-radial. Eso es una diartrósica de género condilia. Luego tenemos la articulación radiocubital proximal. La articulación radiocubital proximal se da entre ambas epífisis proximales del cúbito y del radio. Del cúbito, el cúbito tenía una cavidad sigmoidea mayor y también tenía una cavidad sigmoidea menor. Esa cavidad sigmoidea menor era elíptica, ¿no? Elipsoide, y en esa cavidad sigmoidea menor se alberga la cabeza de radio, ¿no? Y por cierto, el radio tiene su cabeza, tiene un rodete, y en la parte superior del rodete tiene lo que se denomina la cúpula radial. Entonces, esa estructura es la que forman parte de lo que vendría a ser la articulación radiocubital proximal, que es una diartrósica de género trocoide, porque me permite el movimiento de supinación y pronación. Va a tener evidentemente las estructuras óseas que ya hemos referido, la articulación del codo, va a tener también la cápsula articular, ¿no? Y va a tener ligamentos, ahí vienen los ligamentos que refuerzan esta articulación. El ligamento anterior, cuyas fibras son longitudinales y discretamente oblicuas, el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo, o conocido como ligamento medial y ligamento lateral respectivamente. Y evidentemente si hay un ligamento anterior hay un ligamento posterior. Ese ligamento posterior tiene fibras oblicuas netamente, que refuerzan toda esta articulación. Listo. También a este refuerzo de esta articulación, aparte de esos ligamentos, se suman otros ligamentos, también que van de la epífisis proximal del radio a la epífisis proximal del cúbito. Tenemos el ligamento cuadrado. El ligamento cuadrado viene del cuello del radio y va hacia lo que vendría a ser el cúbito, hacia la epífisis proximal. Luego tenemos el ligamento anular. El ligamento anular envuelve lo que vendría a ser parte de la cabeza del radio y parte del cuello y se dirige también hacia lo que vendría a ser la epífisis proximal del cúbito. ¿Qué movimientos me permite realizar esta articulación? Movimientos de supino, prono, de flexión y de extensión respectivamente. Ahora, hablemos ya del antebrazo. En el antebrazo evidentemente vamos a tener dos estructuras óseas. Hacia afuera o lateral tenemos al radio. Hacia adentro o medial tenemos al cúbito. Ambos son huesos largos, ambos son huesos pares, ambos son huesos que tienen la forma de un prisma triangular. 3 caras, 3 bordes. Epífisis proximal, epífisis distal. Y si se han percatado, esos huesos, sus epífisis son diferentes. Las proximales, ¿no? de las distales. En la proximal del cúbito es mucho más voluminosa que la proximal del radio. Y en la distal es al revés. La epífisis distal del radio es más voluminosa que la epífisis distal del cúbito. Pero estas estructuras óseas que hemos mencionado están articuladas en 3 puntos distintos, que se llama articulación radiocubital proximal, que ya la hemos estudiado cuando hemos hablado de codo, la articulación radiocubital distal, que nos falta estudiar, y la articulación radiocubital media. Entonces, hablemos de la articulación radiocubital media, porque ya hablamos de la articulación radiocubital proximal hace un momento. Esta articulación radiocubital media está dado por una membrana, por la membrana interósea. Y recuerden que esta membrana interósea va del borde lateral, ¿no? O interóseo del cúbito, que es afilado, ¿no? Grueso, hacia el borde medial, ¿no? O interóseo del radio. Y ahí se inserta esta membrana interósea y une ambos huesos. Al unirlo forma una articulación. Esa articulación va a ser de tipo sinartrósica de género sindésisis. Esta membrana interósea es muy importante por varias razones. Una,
divide el compartimiento anterior del compartimiento posterior del antebrazo. 2. Me ayuda como punto de reparo anatómico. Por la cara anterior de la membrana interósea va a discurrir una arteria, la arteria interósea anterior, o conocida como la rama anterior del tronco de los interóseos. Ese es mi punto de reparo. Si a mí me señalaran algo, una estructura vascular que discurre sobre la cara anterior de lo que vendría a ser la membrana interósea, sé que es mi arteria interósea, acompañada de su vena satélite y acompañada de su nervio, el nervio interóseo anterior, que es rama del nervio mediano, ¿no? Y va a apoyar. Otro detalle, la membrana interósea también va a ser perforada, ¿no? Hay una estructura vascular que la perfora de adelante hacia atrás, o sea, una estructura que va del compartimiento anterior al compartimiento posterior del antebrazo. Esa estructura vascular, se denomina, ¿no?, la rama posterior del tronco de los interóseos, o conocida como arteria interósea posterior. Esa rama posterior del tronco de los interóseos o arteria interósea posterior perfora la membrana interósea, va hacia el compartimiento posterior del antebrazo, y de ella nace, no es ella, sino que de ella nace una arteria denominada arteria recurrente radial posterior, que se nos famosa con la rama posterior de la arteria colateral externa, o conocida como arteria humeral profunda o braquial profunda, que es lo mismo, para completar así parte del círculo arterial pericondilio o epicondilio. ¿Ya? Listo. También por encima o por el borde superior de esta membrana interósea tenemos otros ligamentos. Ligamento o cuerda de Weybridge, ¿no?, que une por debajo de la tuberosidad bicipital o tuberosidad radial, ¿no?, o tuberosidad de radio hacia lo que vendría a ser la apófisis coronoides del cúbito. Y también tenemos la otra articulación, la articulación radiocubital distal. La articulación radiocubital distal se da entre la cavidad sigmoidea de radio, ¿no?, y la cabeza del cúbito, a ese nivel. ¿Qué tipo de articulación es esta? Es también una diartrósica, y ya que me permite el movimiento de supinación y pronación, es de género trocoide. Entonces ya tenemos la articulación radiocubital distal, también va a tener ligamentos que la refuercen. Ligamento radiocubital anterior, ligamento radiocubital posterior, cuyas fibras son transversales netamente. Ahora, bajemos, ya estamos prácticamente en la muñeca, tenemos la articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana se da entre la epífisis distal del radio, exactamente entre la cara inferior de esta epífisis distal, donde había dos facetas articulares, una faceta triangular externa y una faceta cuadrangular interna. Estas facetas triangular y cuadrangular están cubiertas por cartílago hialino y van a recibir a dos estructuras óseas que forman parte de los huesos de la primera fila del carpo, que vendría a ser el escafoide y el semilunar, y así va a formar la articulación radiocarpiana. Es una cavidad elíptica y una cavidad convexa. Entonces es una articulación de tipo diartrósica de género condilia, ¿no? ¿Qué ligamentos refuerzan acá? El ligamento colateral anterior, ¿no?, el ligamento radiocarpiano dorsal o posterior, el ligamento radiocarpiano anterior o palmar, también para algunos autores, ¿no?, y el ligamento cúbito-carpiano anterior, o sea que va del cúbito hacia el carpo, también refuerza. ¿Qué movimientos puede hacer con esta articulación radiocarpiana? Flexión, extensión, desviación ulnar o cubital, ¿no?, y desviación radial. Listo. Ahora, llegamos a la mano. En la mano tenemos tres regiones: región del carpo, los metacarpianos y las falanges. Hablemos de los huesos de la región del carpo. Los huesos de la región del carpo son huesos cortos, son 8 huesos y los tenemos en 2 filas. Primera fila, de afuera a adentro, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Segunda fila, de afuera a adentro, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchos. Ahora, la articulación que se da entre los huesos de la primera fila que hemos mencionado, o sea, entre escafoides con semilunar, semilunar con piramidal, piramidal con pisiforme, son articulaciones entre superficies planas, quiere decir que me va a dar el género de artrodia. Es una diartrósica artrodia o sinovial plana, es lo mismo. La articulación que se da entre los huesos de la segunda fila, ¿y cuáles serán los huesos de la segunda fila? Entre el trapecio y el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, también se da entre superficies planas. Entonces también es una diartrósica
artrodia o sinovial plana, que es lo mismo.